Bueno, pues continuemos con nuestros temas de repaso. Ahora vamos a ver el tema 2. ¿Cuál es el título del tema 2? Nos hace la pregunta: ¿Dios habla por medio de la Biblia? El propósito del tema: conoce que la Biblia es la historia del amor de Dios hecha para todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué vamos a descubrir y aprender en este tema? Pues todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, ¿qué significa la palabra Biblia? Aquí nos dice que viene del griego y significa conjunto de libros en donde se contiene la palabra de Dios. ¿Y por qué conjunto de libros? Pues porque tiene varios libros que ya hemos descubierto. En todo libro y principalmente en nuestra Biblia hay un índice. Aquí está el índice. Aquí está la indicación del Antiguo Testamento y nos dice todos los libros que contiene. Uh-huh. Y nos indica la abreviatura de estos libros. Y la página en donde se encuentra. ¿Sí? Ya lo estamos viendo. Esto es por un repaso. Aquí está el Nuevo Testamento y nos indica el nombre del libro, de los que está compuesto el Nuevo Testamento, la abreviatura de cada uno de estos libros y la página en donde se encuentra. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos dice, ¿cómo se comunica Dios con los seres humanos? Dios se comunica a través de esta Biblia, de estas Sagradas Escrituras, de esta Biblia. Porque el idioma de Dios, su lengua de Dios, no es la misma la del ser humano. Es más, ni la entenderíamos. Pero bueno, antes de ser escrita, porque antes no existía pluma, lápiz, papel, imprenta, medios que pudieran imprimir la palabra del Señor. Pero el Señor utilizó muchos medios, no solamente los medios naturales o acontecimientos históricos, sino también utilizó diferentes personas o personajes, entre profetas, reyes, sacerdotes, quienes más, jueces, ¿sí? Que están aquí plasmados en esta Sagrada Escritura, están plasmados. ¿Y dónde? En el Antiguo Testamento. Es donde vamos a encontrar los jueces, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Pero todos ellos siempre inspirados del Espíritu Santo. No nada más salió de su mente, no. Tenían la inspiración divina de Dios a través del Espíritu Santo. De esa forma nos habló. Y después, posteriormente, ¿qué pasó? Pues mandó a su propio Hijo, a Cristo Jesús, a hablarnos, a anunciarnos la buena nueva. El Evangelio, eso es lo que significa, el buen anuncio, la buena nueva. Alégrense, vivan felices, paren de sufrir, porque ya llegó el reino de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Qué queremos decir? Escritas con la mano humana, 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Son 4 evangelios? No, un solo evangelio escrito por 4 evangelistas con diferentes costumbres, lenguas, lugares, tiempos, diferentes perspectivas, ¿sí? La forma de ver la situación y los contextos de ese momento. Así fue escrita el Evangelio por 4 evangelistas. ¿Queda claro? Bueno, y luego contiene, ¿sí? ¿Qué contiene la Biblia? Pues la palabra de Dios. Y bueno, ahí nos va a demostrar el amor, la historia de la salvación, la historia de la salvación del hombre. Eso es lo que va a contener. A lo largo de la vida humana, Dios ha estado presente y ha quedado plasmado en esta Sagrada Escritura. Bueno, nos va a enseñar entonces cómo vivir felices y en paz. Como ya se los dije, fue escrita por humanos en distintas culturas, épocas, históricos, porque ellos querían comprender lo que Dios les quería decir. Pero siempre recuerden, con la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la
palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, es tanto divina como humana. Divina, ¿por qué? Porque es a través de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Quien escribe es el hombre, es la herramienta, es el medio por el que utiliza Dios para podernos hablar. Como quien dice, aquí está su teléfono celular. Esta es su mejor red social que podemos tener. No hay mejor red social. Su mejor WhatsApp, aquí está. Su Instagram, su Facebook, ¿qué tal? ¿Qué mejor comunicación directa? No necesitamos tener pues un cable para conectarla. No necesitamos tener, ¿qué más? Crédito disponible. ¿Sí? O que se cayó la red. No necesitamos de eso. Simple tener el momento adecuado para sentarnos y empezar a saborear, a disfrutar, a gozar de la palabra del Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer, no nos pide más. Bueno, a la Biblia también se le conoce o se le puede llamar como las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios o libro sagrado. Y está dividida en 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Ya nos lo dice aquí que tiene 46 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total son 73 libros. ¿Sí? Vean el grosor del Antiguo Testamento comparado con el del Nuevo Testamento. Nosotros ya somos cristianos católicos. Por lo tanto, nosotros nos debemos de regir, dejar llevar, dejar conducir, ¿sí?, bajo el Nuevo Testamento. Todo esto ya es el Nuevo Testamento. Aquí están los Salmos y todo esto ya es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento pues nos habla desde la creación, pasando por un pueblo, una nación, un solo pueblo. ¿El pueblo qué? Hebreo. El pueblo que luego se pasó a ser israelita. Y luego de israelita a judío. Hechos históricos de un solo pueblo. Pero ¿qué pasa? Dios dice, no. Yo vengo para todo el mundo, no nada más para un pueblo. Entonces nos manda a su hijo amado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo unigénito. Aquí está el Nuevo Testamento y estos son los 27 libros. Se compara, ¿verdad? Bueno, esos son los Salmos. Se compara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros ya nos quedamos con esto, con el Nuevo Testamento. Y hacemos referencia porque como se los he dicho, Dios ha estado presente a lo largo de la vida, de la historia humana. Siempre ha estado presente, siempre estará presente en la vida humana. Bien, ¿hasta aquí todo bien? Perfecto. Ahora vamos a descubrir qué contiene cada testamento. La palabra testamento nos dice aquí que significa pacto o alianza. ¿Quién es la mejor alianza? Ya lo vimos en el tema anterior. Cristo Jesús es la nueva alianza. A lo largo de la vida humana, Dios ha hecho alianzas con la humanidad. Pero, pues de repente han sido quebrantadas. No han sido llevadas a cabo como deberían de ser. Aún así, Dios no desiste. Y por eso dice, ¿saben qué? Esta es la última nueva alianza que les voy a mandar. Es mi propio Hijo. Esa es la nueva alianza. Y ha quedado plasmada en la Sagrada Escritura. Bien. Aquí nos dice, el Antiguo Testamento narra la alianza que Dios hizo con su pueblo elegido, Israel, lo que ya les había dicho, de enviarles un Salvador, pero ahora un Salvador no nada más para ese pueblo, sino para toda la humanidad. Mientras tanto, el pueblo se preparó y esperó la llegada de ese Salvador prometido. Ya en el Nuevo Testamento, ¿sí?,
se narra la nueva alianza que Dios hizo con todos los hombres por medio de su Hijo. Contiene la vida, los hechos y el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder entender, ¿sí? ¿Cómo podemos leer la Biblia? Aquí nos lo dice. Tenemos libros, que ya se los mostré en el índice. Tenemos las abreviaturas, que ya también se las mostré en el índice. Y hay capítulos. ¿Cuáles son los capítulos? Abramos una parte de la Biblia, por aquí vamos a encontrar. Y aquí vemos un número un poco más grande. Ese es el capítulo. Y los versículos son los números chiquitos. A ver si los alcanzan a ver ahí, por aquí han de estar, ¿sí? Ahí está un versículo, por aquí está el versículo 1 y así se va. Esos son los versículos. Lo que están entre líneas con los numeritos más pequeñitos. Capítulos y versículos pequeñitos entre las líneas. Bueno, una vez que hemos descubierto esto, vamos a ver cuáles son, ¿sí?, los signos y cómo podemos leer las citas bíblicas que luego nos indican en nuestros libros de catequesis. Primero, ¿qué se hace? Primero se anota el nombre del libro, ya sea el nombre completo o abreviado. Y ya saben cómo, si no nos aprendemos todas las abreviaciones, cuando pues vamos a ver en el índice cómo se escribe cada libro. Ni se nos dificulta, porque ahí está el nombre nuevo, lo vuelvo a repetir, y abreviatura del libro, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, y vamos a utilizar signos de puntuación. ¿Cuáles son estos? Pues la coma, que significa pues que separa el capítulo del versículo. Para que nosotros descubramos cuál es el capítulo, cuál es el versículo, pues nos los va a separar la comita. Y aquí trae un ejemplo, ahí en su página 18, ahí les dice, Mateo 5,6. Eso quiere decir que es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Luego nos dice el punto. ¿Y qué quiere decir? Se debe de leer como la Y, ¿sí? Y nos pone el ejemplo, Mateo, capítulo 5, versículo 6 y 9, versículo 9. Esto quiere decir que voy a leer el capítulo 5, el versículo 6 y solamente el capítulo 9. No voy a leer ni el capítulo 7, no voy a leer ni el versículo 7 ni el versículo 8. Voy a leer el versículo 9 nada más. ¿Sí queda claro? Entonces va a ser Mateo, voy a leer el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6 y versículo 9. No voy a leer ni el versículo 7 ni el versículo 8. Bien. El siguiente signo es el guión. ¿Cómo lo debemos de leer? Como al. El guión en la Biblia significa al. En una cita bíblica, por supuesto. Y entonces nos pone el ejemplo de Mateo, capítulo 5, versículo 6, guión, que significa al 8, al versículo 8. Entonces aquí voy a leer de corrido el capítulo 5 del versículo 6 al versículo 8. Esto quiere decir que voy a leer 6, 7 y 8. ¿Sí? Bueno. Luego sigue el siguiente signo, que es punto y coma. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto nos indica que es una nueva cita del mismo libro o también de otro libro, ¿sí? Y se debe de leer también como y. Y nos pone el ejemplo del mismo libro, Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y también voy a leer de ese mismo libro el capítulo 8, versículo 4. Y ya se nos ponen otro punto y coma y nos dicen Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 12. También los deberé de leer, porque van a ser la misma referencia del tema del que estamos tratando. ¿Queda claro? Bueno, también tenemos otros signos de letras, la S y la doble S. La S siempre nos va a decir que
Después de que veamos de un versículo una S minúscula, enseguida quiere decir que tengo que leer el siguiente versículo. Cuando tengo doble S, quiere decir que tengo que leer los siguientes versículos. Y nos pone los ejemplos. Ahí les pone el mismo libro, capítulo, versículo 6, y luego nos pone una S. Eso quiere decir que tengo que leer Mateo capítulo 5, versículo 6, y aunque no dice la I, el puntito, me está haciendo referencia a una S, que quiere decir que también voy a leer el siguiente versículo, que es el 7. Y luego nos hace también el ejemplo con doble S. Y es lo mismo, nos pone el mismo libro, el mismo capítulo, el mismo versículo y las dobles S. Voy a seguir leyendo los siguientes versículos hasta que encuentre el siguiente capítulo. Esto quiere decir que el número de versículos que tenga este capítulo del libro de Mateo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a descubrirlo, ¿no? Vamos a ver cuántos versículos tiene Mateo en el capítulo 5. Nos vamos rápidamente a Mateo 5. Aquí ya lo tengo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Aquí ya lo tengo, el versículo 6. Y del 6 hasta el versículo, aquí está, 36. Tiene varios versículos el capítulo 5 de Mateo. Hasta el 6, fíjense, aquí está. Hasta el versículo 46. O sea que está largo el capítulo 5 de Mateo. Desde el 6 hasta el 46. Salvo que el tema que se esté viendo, si hay algo que ya no sea de acuerdo al tema, a la palabra, a lo que estemos nosotros meditando, estudiando o analizando, dejamos de leer, ¿sí? Pero sí, si nos dicen continúa, pues continuamos hasta toparnos con el siguiente capítulo. El siguiente capítulo pues es el 6, ¿no? Estábamos en el 5, empezamos a leer desde el versículo 6 y hasta los siguientes, porque tenemos doble S, sería hasta el capítulo, no es 46, es 48. Tendríamos que leer hasta el versículo 48, ¿sí? ¿Queda claro el ejemplo? Yo así lo espero. Si no, pues ustedes comuníquense conmigo y háganmelo saber. Y luego nos pone otro ejemplo, porque tenemos libros que luego tienen otros más. De ese mismo libro hay 1, 2 y a veces hasta 3. Por ejemplo, ahí nos pone Primera de Pedro. Si nos vamos al Nuevo Testamento, buscamos que hay primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos a ver si hay tercera carta de Pedro. Le hago así porque está muy pegadita las hojas. No hay tercera carta de Pedro. Nada más hay primera y segunda. Y aquí en su Nuevo Testamento, en su índice, aquí lo vamos a ver, aquí lo descubrimos. Aquí está, mire. Aquí véanlo. Aquí dice primera de Pedro y segunda de Pedro. Y antes se están poniendo un número 1 y 2 para identificar a qué carta se está refiriendo y cómo se está abreviando. Primera y segunda de Pedro. ¿Queda claro? Entonces, nosotros así identificamos a qué libro se está refiriendo para leer la cita bíblica correcta de acuerdo al tema o la palabra o el hecho que estemos estudiando, analizando y meditando. ¿Queda claro? Bueno, una vez comprendido esto, nos dice aquí lo que teníamos que hacer, que este ejercicio lo hicimos también en clase. Se les dejaron una serie de citas bíblicas y ustedes las escribieron conforme a cómo se deben de leer. Bueno, y luego tenemos otra tarea, pues ahí nos dice que teníamos que enlazar, ¿sí? Esto también ya se hizo. Enlazar, ¿sí? Estos signos, estos elementos que nos está poniendo, los que estamos utilizando en cada cita bíblica, que es la coma, el punto, el guión, punto y coma, la doble S, la S, la abreviatura, todo esto, el capítulo y el versículo, lo teníamos que enlazar lo que significaba. Pero esas respuestas, si no las encontrábamos, pues ¿dónde las teníamos? Aquí, en estos recuadros, nos iban a ayudar para poder enlazar correctamente, ¿sí?
lo que significa cada uno de estas puntuaciones, ¿sí? Estos signos, ¿sí? Todo esto lo que significa para usar correctamente al momento de leer una cita bíblica y de buscar la cita bíblica aquí en nuestra Biblia y no confundirnos. ¿Queda claro? Bueno, esa tarea ya debió de haber estado porque era de las primeras tareas. Luego nos dice otra tarea. Aquí nosotros teníamos que haber pegado, de acuerdo al material que se nos proporcionó aquí en esta siguiente hoja, que estamos en las páginas 20 y 21, ¿sí? Ahí se nos proporciona estos libritos para recortarlos, sobrecitos, son sobrecitos, para recortarlos y acomodarlos de acuerdo a donde nos dice. En donde diga Nuevo Testamento, pues ahí lo pegábamos. En donde nos dijera Antiguo Testamento, pues ahí lo pegábamos, ¿sí? Y a cada uno de estos sobrecitos le íbamos a incluir los libros que le correspondían. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, pues con la ayuda de su Biblia, porque todavía no conocíamos muy a fondo cómo manejar la Biblia y cuáles eran los libros. Entonces ustedes con la ayuda de su índice en su Biblia iban a poder colocar dentro de esos sobrecitos que les acabo de enseñar los nombres, los libros en el testamento que le corresponde, ¿sí? ¿Quedamos de acuerdo? Y tenemos un compromiso también en este tema. ¿Cuál es el compromiso? Aquí nos dice, acuérdense, siempre tenemos que subrayar estos compromisos o sombrear con un plumón, el que más nos guste, que se vea, no vayan a tapar la escritura, porque si entonces ya no sabemos cuál es el compromiso, ¿verdad? Tiene que ser con un plumón de tinta, de color claro, azulito, verdecito, de esos colores agua, o amarillito, o rosita. Aquí el compromiso nos dice, cuando asista a la celebración eucarística dominical, escucharé con atención la palabra de Dios. La homilía, que es la explicación del padre, del sacerdote, es la explicación que nos va a dar de la palabra de Dios, lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Lo que nos va a decir el sacerdote. En casa tendré mi Biblia, en casa voy a tener mi Biblia para leerla todos los días y comentar con mis papás y hermanos el mensaje que entendí. De esta forma, mi familia y yo estaremos en comunicación con Dios. Hagámoslo. Si no, todavía no lo ponemos en práctica, hay que ponerlo en práctica. Unos 5 o 10 minutitos antes de desayunar, de comer, en esta vida tan cotidiana, tan agitada. Ahorita estamos muy tranquilos. Podemos leer esa parte de la Biblia, un pedacito, un trozo, un versículo, analizarlo, saborearlo, degustarlo. Es la palabra de Dios. Si no lo entendemos, pedir apoyo. Aquí está su servidora, su catequista. Podemos ver de qué se trata el tema, de qué nos está hablando la palabra del Señor. Bueno, eso es el tema 2. En un momento continuamos con el tema 3. Gracias.